Y buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Listo, ¿eh? Ya estamos ¿Listo? en Facebook. Pues muchas gracias. Tere, adelante. Sí, muy buenas tardes a todos y a todas las que nos acompañan en esta tarde, en este cuarto foro de propuesta para el diseño de la política estatal anticorrupción. Agradezco a quienes hoy participan como panelistas, a los compañeros también del CPC y por supuesto a la presidenta del sistema, la maestra Isela Uribe Alvarado. Bienvenidos y les cedo el uso de la voz a la maestra Isela. Pues muchas gracias. Es para mí un gusto tenerles la tarde de hoy con nosotros. Compartirles que uno de los objetivos importantes que dan solidez al sistema anticorrupción, pues es la generación de la política anticorrupción. Y bueno, la tarde de hoy justamente nos ocupa una de las acciones importantes que a través de la representatividad de los diversos organismos en donde ustedes están trabajando de manera activa e incidente en la sociedad de Colima, pues para nosotros es de relevancia el encuentro que hoy vamos a sostener con ustedes. A nombre de quienes integramos el Comité de Participación Ciudadana, a nombre del Comité Coordinador y desde luego a nombre de la Secretaría, que ya se presentó, la titular, pues les doy la más cordial bienvenida. Alejandro, bienvenido. Pati Sánchez, bienvenida. Maribel, bienvenida. Arnoldo Delgadillo, bienvenido. Y pues Aarón, bienvenido. Voy a dar inicio con explicar la dinámica que nos ocupará la tarde de hoy y pues todas las aportaciones que desde su experiencia y desde su organización puedan compartirnos y sus reflexiones desde luego que serán relevantes para nosotros. Y bueno, son 3 preguntas de una intervención de hasta 5 minutos. Puedo ser, no soy tan rigurosa en ese asunto de los términos, de los tiempos, verdaderamente lo que nos importa, digo, entendiendo la razonabilidad de las reflexiones, nos importa muchísimo el contenido sobre la experiencia del trabajo en los diversos organismos donde se han venido desempeñando. Entonces, bueno, esa es la dinámica, hay intervenciones alternadas y bueno, me permitiré leer de manera breve y sucinta parte de la ficha curricular de cada uno de ustedes. Maribel Morfín Martínez, muchísimas gracias. Maribel es presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias. La representatividad empresarial y del sector privado, pues a través de esta organización en Colima está bien representada con la voz de Maribel. Muchísimas gracias. Ella es licenciada en Administración por parte de la Universidad de Colima. Cuenta con diversos cursos y diplomados en temas que tienen que ver con calidad, servicio al cliente, ventas y neuromarketing. Se ha desempeñado profesionalmente, desde luego, en la iniciativa privada y en la prestación de servicios en el ramo de tecnologías de la información. Muchísimas gracias, Maribel, y bienvenida. Muchísimas gracias a ti, Isela, y a todo el equipo. Bonita tarde. Gracias. Aarón Neri Bravo. Aarón, pues es psicólogo de profesión y de formación profesional, está vinculada con la capacitación y la asesoría organizacional en el desarrollo de contenidos político-audiovisuales. Tiene experiencia en discurso comunicacional, en animación y cinematografía. Tiene 2 maestrías, una en psicología aplicada y otra en administración y marketing y algunas otras actividades profesionales. Y actualmente preside Quibernus Colima. Aarón, muchísimas gracias. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Gracias. Arnoldo Delgadillo Grajeda es el doctor Arnoldo Delgadillo Grajeda, actualmente es el secretario ejecutivo de la Comisión General para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico, COPIP. Arnoldo, es un gusto tenerte. Arnoldo es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Colima, es miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, la AMIC, es director de la revista Enfoques y es colaborador en diversos medios locales y nacionales. Gracias, Arnoldo, y bienvenido. Muchas gracias, maestra. Un gusto estar con usted y con todos nuestros panelistas, compañeros, compañeras. Gracias.
Y bueno, Patti Sánchez Espinosa, ella es presidenta del Consejo y Parlamento Ciudadano 100 por Colima, actualmente es subdirectora general del periódico Diario de Colima. Me gustó esta autodefinición, por ella misma es periodista, columnista y activista. Tiene 2 maestrías, una en Género y Construcción por la Paz, por la Universidad de La Paz, que en realidad esta es creada por el mandato de Naciones Unidas. Tiene otro máster, es maestrante en Género y Derecho Procesal, y tiene un diplomado en Políticas Públicas, así como diversa experiencia en activismo, especialmente de incidencia en género en el estado de Colima. Patti, muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias, Cela, y muchas gracias. Un honor estar aquí con todos y todas ustedes. Alejandro Vallardo. Alejandro, pues es licenciado en Contaduría Pública por la Autónoma de Guadalajara, tiene un diplomado en alta dirección y su desempeño profesional esencialmente se ha abocado en la iniciativa privada en el ramo farmacéutico, en Casa de Bolsa Vector, en el ramo inmobiliario y en la dirección, actualmente también con la Dirección General de Coworking. Y bueno, actualmente es quien preside la organización Cómo Vamos Colima. Muchísimas gracias, Alejandro Vallardo. Muchas gracias. Un honor estar con ustedes y con todas, compañeras y compañeros. Pues de manera breve y sucinta me permití leer la ficha curricular y desde luego me agrada muchísimo la riqueza y la diversidad de cada uno de ustedes con la pluralidad formativa, así como con la pluralidad de los organismos en donde trabajan. Sean bienvenidas y bienvenidos. Entonces, bueno, ya les compartí que pues la dinámica es hasta 5 minutos, pero tenemos esa flexibilidad y tolerancia de escuchar las propuestas y las reflexiones de cada uno de ustedes. Y para arrancar y dar inicio, por favor, les pediría a cada uno de ustedes que nos compartan en términos generales un poco para conocer qué hace su organización, quiénes los organismos con quienes hoy vamos a dialogar, cuáles son los fines y sobre todo si estos fines tienen que ver con mejoras a la estructura social de nuestra entidad o de nuestro país. Cedo el uso de la voz. Patti Sánchez, adelante. Cuéntanos un poco de Parlamento 100 por Colima. Muchas gracias, Gisela. Bueno, pues el Consejo Ciudadano 100 por Colima, el Consejo y Parlamento Ciudadano 100 por Colima nace a través de un capítulo del Consejo y Parlamento Ciudadano 100 por México, el cual fue fundado en el 2002 como una asociación sin fines de lucro y apartidista que estaba integrada por personas que estaban interesadas en mejorar su ámbito. Y el nombre de 100, aunque muchas personas consideran que es porque las integran 100 personas, se debe a que buscamos un 100 en cada una de las áreas del gobierno. Y así como ha sido en otros capítulos a nivel nacional, porque posterior a que se abrió 100 por México, se abrió 100 por Jalisco, 100 por Veracruz, 100 por Tabasco, hay un 100 por Colima en casi todos los estados de la República. También aquí en 100 por Colima nos hemos dedicado a tratar de incidir para obtener ese 100 en todos los aspectos que tengan que ver con el gobierno y con un bienestar de la sociedad. Y bueno, pues eso importa muchísimo los perfiles de las personas que forman parte de nuestro consejo, que si bien es apartidista, no podemos evitar que cada una de las personas que los integran tenga su afiliación partidista y que estas personas destaquen. Y por tanto, podemos contar en nuestro consejo con personajes importantes, algunos de los cuales incluso están en el sistema estatal anticorrupción. Tenemos a Carlos Garibay, que orgullosamente participa con ustedes. Tenemos también a Siria Salazar, que es la directora del INCODE. Tenemos a Vianey Amezcua, que está en la coordinación de comunicación de la Universidad de Colima, Mara Íñiguez, que es la secretaria de Turismo, y de esa manera tenemos a bastantes personajes destacados que si bien cuando empezaron en 100 por Colima no tenían pues esos títulos, definitivamente son personas que en su búsqueda por incidir han destacado en cada uno de sus rubros y siguen aportando a Colima. Y de esta manera, 100 por Colima ha intentado participar tanto
teniendo reuniones periódicas con personajes de la política del gobierno del estado de Colima, como de los municipios, como del Congreso. Tenemos reuniones periódicas con ellos para que nos expliquen y para tratar también nosotros de compartir nuestro punto de vista, tratar de aportar. Hemos participado con otros organismos en la creación de leyes. Nosotros participamos activamente junto con News Género, con la ACU y con el CUEG en la reforma para la paridad. Estuvimos desde el 2014, participamos posteriormente en foros, en reuniones y en esta reforma de ley que se presentó y que fue aprobada parcialmente. También hemos hecho otro tipo de política pública incidiendo, por ejemplo, en el pacto que se firmó con los candidatos en las elecciones pasadas, el 10 de 10 por un 50 por 50, que tiene que ver con el ingreso de más mujeres al gobierno del estado de Colima, y que nos hemos reunido periódicamente con el gobernador. Este año también tendremos alguna reunión con el gobernador para ver cuánto se ha avanzado y cuánto falta por cumplirse de este pacto. Y hemos promovido y participado en comités por ejemplo, para la elección de la fiscal especializada en delitos por razones de género y trata de personas. Hemos participado en la integración del comité y de los consejos electorales, como por ejemplo del ICM y del Infocol, y también formamos parte de otros comités en donde tiene incidencia en la participación social, como es el seguimiento de la remodelación de la Casa de Gobierno o el de la antigua zona militar. Y bueno, aquí me detengo para que podamos continuar, pero como pueden ver, en el 100 abarcamos muchísimos rubros que tienen que ver con el bienestar y con el 100 en cada una de las áreas en Colima. Gracias. Gracias, Pati. Interesante las acciones que ha generado 100 por Colima, y desde luego que compartirles, antes de ceder el uso de la voz al resto de las y los compañeros, pues que esta pregunta en realidad tiene que ver con identificar ese nivel de incidencia social que tienen los diversos organismos de sociedad civil, y si verdaderamente qué tanto en las reflexiones pueden generar ese contrapeso que se requiere. Y bueno, Alejandro Vallardo, háblanos de cómo vamos Colima. Gracias, Isela, y felicidades, Pati, por todo el esfuerzo que haces, y a Aarón, a Arnoldo y a Maribel, pues felicidades, porque todos estamos en la misma lucha, ¿no? Les platico un poquito de cómo vamos Colima. Iniciamos en 2015. ¿Cómo nace Cómo vamos Colima? Pues nace por el interés primero de los empresarios, Coparmex Colima, Coparmex Manzanillo. Por ahí en las pláticas se dio que en Medellín, Colombia, habían cambiado el tema de la ciudad. ¿Cómo vamos Medellín? Cuando estaba invadida por el narco, y Medellín es un ejemplo, y lo transformaron. Entonces, ese modelo de negocio modelo de sociedad civil lo estaban ya manejando en Monterrey. Entonces, un compañero de Manzanillo y de Colima estuvieron en Monterrey y trajimos el modelo aquí a Colima. Pues nace de incluir y meter a la sociedad civil, tratar de agrupar a toda la sociedad civil, diferentes cámaras empresariales, sociales. Y en 2015 nació con mucha fuerza Cómo vamos Colima. Hicimos varios eventos, Jardín Libertad, con los candidatos a gobierno, a presidentes municipales, a gobernador. Todos firmaron compromiso, y pues quedamos que se le iba a dar seguimiento a esos compromisos. La historia de Cómo vamos Colima pues ha sido algo complicada, como ustedes bien saben. Ha habido claros oscuros siempre, pero siempre luchando, ¿verdad? Empezamos muy fuerte, después un poquito empezaron ahí a confundir algunos temas, y se confundieron con lo de los recursos, y ahí fuimos algo atacados, o mucho atacados. Generalmente pues a los gobiernos les gusta que la sociedad estemos organizados y estemos exigiendo cuentas, ¿verdad?
Entonces, pues, ¿cómo vamos Colima? Siempre se ha regido por medios económicos de bajar proyectos de la ONU, somos aliados del PNUD, de otros organismos internacionales, y nos dedicamos a bajar proyectos. Y hemos tratado de ser proactivos con el gobierno del estado y los municipios para tener políticas públicas mejores. ¿Qué es lo que hacemos? Nos encargamos de dar seguimiento de manera mensual y trimestral a la transparencia de los entes públicos mediante una herramienta que llamamos Ranking de Transparencia Proactiva, específicamente del Gobierno del Estado, Congreso del Estado y los 10 ayuntamientos. Esto, pues al principio es incómodo para los gobiernos que los ciudadanos metamos una demanda por el Infocol y no cumplan con sus responsabilidades, ¿verdad? Pero lo han estado haciendo. Al principio nos ha costado trabajo, hasta se molestaban porque les llegaba la demanda. Con ustedes, CPC, nos apoyaron también. Pero ya han ido ellos acomodándose y pues a ver qué es lo que tienen que hacer. Ahorita ya de los ayuntamientos tenemos 8 que lo cumplen muy bien al 100%. Congreso del Estado no lo cumplía y hace unos días nos mandó buscar al diputado Paco Rodríguez y de buena manera lo aceptaron. Y con gobierno del Estado, al principio hemos tenido a veces que recordarles que por favor lo hagan y ya después lo hacen. Es un ejemplo de lo que la exigencia del ciudadano puede hacer, ¿verdad? También realizamos análisis del uso de los recursos públicos de las instituciones de gobierno por medio de la plataforma de alertas. En la plataforma de alertas, ¿qué es lo que hacemos? Revisamos, es una plataforma que se hizo un proyecto con Naciones Unidas para revisar las cuentas públicas de los gobiernos. Entonces, aquí todavía incidimos más en la exigencia ciudadana, porque ya nos metemos a las tripas de cómo manejan las cuentas públicas. Entonces, es una herramienta en la cual yo los invito a que el ciudadano las use para que vean cómo está trabajando, cómo se están gastando nuestro dinero, tanto municipios, gobierno del Estado y Congreso del Estado. Es una herramienta muy, muy poderosa que no queremos que nada más se quede aquí. Estamos viendo la posibilidad, porque la han visto a nivel nacional y les ha interesado bastante, de estarla exportando a otros estados para que la usen y pues es la forma en la que los ciudadanos podemos exigir, ¿verdad? Yo creo que pues, a todos nosotros nos exigen y nosotros de alguna forma tenemos también que exigir. Siempre les digo que somos patrones laxos, pues tienes tu negocio y no lo cuidas, pues te van a hacer pedazos, ¿verdad? Yo soy empresario, lo veo de esa forma. Igualmente, si somos ciudadanos laxos, pues nos van a hacer pedazos, porque pues somos unos patrones que no exigimos, que no pedimos cuentas, que no, entonces, pues cada quien hace lo que quiere. ¿Cómo vamos Colima? Y se lo he repetido a las personas que trabajan en el servicio público, no somos para estar molestando, sino queremos ser proactivos, Isela. Nosotros queremos ver cómo mejoramos las políticas públicas en base a proyectos, pero esa interlocución se tiene que ir dando poco a poco. Y es parte de lo que hacemos. También checamos la incidencia delictiva estatal, municipal y los 9 delitos del Foro Común mediante un análisis mensual. Entonces, como pueden ver, pues nuestros reportes quisiéramos que fueran bien, que fueran muy agradables, pero lamentablemente pues no lo son, ¿verdad? Muchas veces. Y eso nos conflictúa a veces con los gobiernos en turno. Pero créanlo que es por tener una mejor sociedad. Aquí el reto pues es que participemos unidos, la sociedad civil, como los 3 compañeros que están acá, que vamos por el mismo fin, pues que estemos cada día más unidos, porque yo creo que es algo que nos falta, que estamos muy desunidos la sociedad civil. Ya dejo aquí mi comentario porque creo que ya me pasé, Isela, ¿verdad? Gracias, Alejandro. Aarón, cuéntanos de Quibernus. Hola, buenas tardes. Bueno, Quibernus es una... ¿Mandé? Ok, continúo. Bueno, Quibernus es un colectivo, es una asociación civil que nace de Fundación Azteca. Es una asociación a nivel nacional, tiene 32
colectivos, bueno, creo que tiene un poquito más, porque hay estados que son muy grandes y tanto en población como en extensión, y entonces en una como cabecera estatal, por decirlo de alguna manera, hay un colectivo de Quibernus y en otra parte hay otro. Quibernus tiene ya casi yo creo que 10 años desde que funciona de esta manera, siendo un espacio donde convergen liderazgos sociales, liderazgos políticos, liderazgos empresariales de todo el país, ¿no? No tiene una tendencia partidista, pero sí tiene una tendencia política, sí tiene una intención de participación, de democracia, de que quienes integran el colectivo Quibernus estén vinculados de alguna manera con el quehacer y con la participación en lo público, ¿no? Y en lo privado, pero con un fin público, con un give back, ¿no? Como con un retorno a la parte social. Y bueno, Quibernus cada año tiene un cambio como del enlace. Antes había como una coordinación, ahora somos enlaces en los estados, y este año me tocó el año bendito del 2020 ser el enlace en Colima de Quibernus. En Quibernus, bueno, han pasado, y lo digo han pasado porque no porque se gradúen o no porque dejen de ser quibernautas, sino porque pues por las actividades dejan ya de compartir con los chicos de las generaciones nuevas. Incluso Arnoldo es parte de Quibernus, de la última generación, si no me equivoco, ¿verdad? De la cuarta generación. Creo que el año que viene hay una quinta generación de quibernautas, todavía no lo sé. Pero bueno, han estado aquí en Colima, igual, ¿no? Como en las asociaciones que ustedes encabezan, personajes de la vida pública, como José Manuel Romero, como Meli, como la senadora, no recuerdo su nombre, que era presidenta municipal de Manzanillo, Jimena Puente también, bueno, varios quibernautas y varias quibernautas, y algunos que ahorita están en el ambiente político y en el ambiente empresarial, ¿no? Bueno, Quibernus tiene la intención de ser un espacio donde converjan los liderazgos como en una zona neutra, donde puedan compartir tanto las actividades que van en favor de la sociedad como los retos también, ¿no? Y los diálogos y las puestas de acuerdo. Quibernus en Colima lo integran personas de diferentes partidos políticos, priistas, panistas, perredistas, morenistas, personas que no están vinculadas a un partido directamente, o incluso personas que están como en contra del sistema partidista, ¿no? Y prefieren más la organización de la sociedad civil. Es un grupo plural. Claro que de acuerdo a los estados y de acuerdo a los liderazgos que hay en los estados, algunos colectivos tienen más miembros de un color o más miembros de una tendencia política que otra, pero es por el tipo de población que hay, ¿no? En Colima se ha ido, pues, multiplicando la variedad de los enfoques políticos, porque se ha ido multiplicando también la opinión y la intervención o la participación de los jóvenes en la vida política desde diferentes aristas. Y bueno, pues Quibernus está lleno de jóvenes, jóvenes que todavía nos considera la ONU hasta los 35 años. Los que pertenecemos a Quibernus de forma activa somos jóvenes de 35 años hacia abajo. Yo sé que hay jóvenes de más de 35 años, pero bueno, esa es la reglamentación en Quibernus. No, bueno, los de 35 somos casi unos niños, ¿no? O sea, y ya de ahí más son jóvenes, los de 40, 45. Y bueno, en Quibernus, cuando las personas se integran, lo primero que reciben, este año fue distinto, pues fue distinto en todos los sectores, pero lo primero que reciben es una formación en lo que es los principios de democracia y participación ciudadana, ¿no? Entonces se van formando las personas en temas de democracia, en temas de participación, en temas de creación de política pública, en temas de género, en temas de
gobernabilidad, gobernanza, etcétera, ¿no? Todos los temas que tienen que ver o que de alguna manera podrían ayudar en su momento a los líderes de los diferentes sectores a reforzar su liderazgo. Ese es el colectivo Quivernos. Gracias, Aarón. Interesante. Ahora, Maribel, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, pues la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias del Estado de Colima este año cumplió su 21º aniversario. Se fundó el 25 de septiembre de 1999 y pues su objeto social busca el agrupar a mujeres empresarias, dueñas o accionistas o copropietarias de empresas de cualquier giro económico. No estamos sesgadas solamente a comercio o a servicios, sino cualquier giro económico, industrial, agropecuario, comercio, servicio, turismo del estado de Colima, ¿no? Que los negocios tengan su matriz o su sede principal registrada en el estado de Colima. Tienen que ser negocios formales porque nosotros buscamos la formalidad ante todo, la contribución y reciprocidad del ejercer el empresariado y contribuir al estado con su participación. Y bueno, manejamos 4 pilares trascendentales que son los que guían nuestra directriz de trabajo. Uno de ellos es la capacitación, otro la vinculación, la gestión y la consolidación. Dentro de la capacitación, bueno, lo que nosotros aportamos a esta parte del fortalecimiento de la estructura social es que recibimos a todas aquellas emprendedoras que están iniciando con sus negocios o que ya tienen un negocio consolidado con la intención de que con nuestras capacitaciones y con el agrupamiento y la vivencia de la sororidad que nosotros manejamos dentro de la asociación podamos fortalecer empresariales y de esa manera esa pequeña núcleo de negocio pueda crecer a un empresariado. Y obviamente este empresariado contratará personas de las cuales generará derrama económica para el Estado y bueno, pues es un ciclo virtuoso, ¿no? Con esta intención, nosotros ahora sí que no representamos a un giro, sino a un género empresarial y es a lo que nos abocamos. Con las cuestiones de la vinculación y la gestión, bueno, pues tocamos puertas en los 3 niveles de gobierno justamente para mejorar las condiciones y defender los derechos que como mujeres podemos tener tanto en las situaciones de la vida pública y sobre todo en la parte económica. Hemos participado en los trabajos, en las mesas de trabajos para el rediseño de la Ley de Fomento Económico del Estado y en algunos otros foros de participación donde se nos toma en cuenta como un órgano de consulta justamente. Y eso es lo que hemos estado trabajando, bueno, desde hace ya 21 años con cada una de las presidencias, en hacer que la mujer empresaria tenga una presencia real, honesta y fuerte en la vida pública del Estado. Y bueno, esa es mi parte de todo lo que hacemos dentro de la MEC y que damos pues bienvenida a todas las personas. Obviamente nuestras capacitaciones, aunque incidimos principalmente en mujeres, también están abiertas a todos los colaboradores de las mujeres empresarias, es decir, a sus trabajadores independientemente del género, porque sabemos que un trabajador bien capacitado y bien, bien consolidado con su empresa trabajará por mejorar las condiciones del lugar donde trabaja y por ende pues se fortalecerá el empresariado de la dueña de esta empresa. Gracias, Maribel. Arnoldo, adelante. Muchas gracias por cederme el uso de la voz. Bueno, yo represento a la Comisión General para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico, un nombre muy largo, cuyas siglas, para hacerlo más breve, decidimos denominarle COPIP. El surgimiento de la COPIP ha sido una montaña rusa de un esfuerzo y un empuje tremendo de parte de los periodistas, de las periodistas del estado de Colima. Después de mucha insistencia, de un trabajo muy certero y muy concienzudo de colegas como Juan Ramón Negrete Jiménez, Pedro Zamora Briceño, Juan Carlos Flores y otros que no mencionaré más por no equivocarme o sumar o que se me pase a decir alguno,
impulsaron la creación de una ley que protegiera a los periodistas en el Estado. Después de mucha insistencia, esta ley se cristalizó en el año de 2012. Sin embargo, como muchas de las leyes que se crean en los estados, se quedó sin un reglamento que le permitiera operar de manera adecuada. El reglamento para la protección integral del ejercicio periodístico, también un nombre larguísimo, surgió hasta unos años después, de nuevo por el empuje que hicimos una serie de periodistas, pues buscando que tomara forma esta ley y que pudiera ser aplicada en la realidad. Y aún con la ley y el reglamento, tuvo que pasar algunos años más para que finalmente en el año de 2017, pues se conformara como tal la Comisión General para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico, rindiendo protesta el día 7 de junio del año 2017, estando en la presidencia el doctor Juan Carlos Flores Carrillo y su servidor como secretario ejecutivo. Después, en 2019, viene la renovación establecida legalmente dentro del comité, de manera que ahora el actual presidente es Francisco Orozco Buenrostro, Paco Buenrostro, y yo lo acompaño por ahí también todavía en la Secretaría Ejecutiva. La COPIP tiene representación de distintos sectores del ámbito periodístico en el Estado. Hay un representante de editores y editoras, uno de reporteros y reporteras, uno más para escritores, escritoras. También tenemos representación institucional de la Universidad de Colima, del Congreso del Estado, del Poder Judicial. En fin, son 11 personas que conformamos la comisión y que pues estamos encargados de vigilar el cumplimiento de esta ley. Una ley muy completa, una ley que se adelanta a su época y que pues garantiza muchos de los derechos para el libre ejercicio de la libertad de expresión, y aquí es donde pues se vincula justamente esto con pues los logros de una mejor sociedad, ¿no? Bajo la premisa de que una sociedad será tan justa, será tan democrática, será tan libre como la prensa que tenga. Ahí es donde nos insertamos nosotros. ¿Qué vigilamos? Pues vigilamos que se cumplan algunos preceptos básicos como el secreto profesional, como la cláusula de conciencia, como el libre y preferente acceso a las fuentes de información, el respeto a los derechos de autor y de firma, el derecho a la seguridad de los colegas, de las colegas periodistas, y también el derecho a la capacitación. En estos años hemos tenido que resolver pues bastantes quejas, donde particulares, donde autoridades han atentado en contra del ejercicio periodístico, y hemos pues siempre buscado dar la solución que garantice lo mejor para la sociedad y lo mejor pues también para el ejercicio de una prensa libre en un contexto de vida democrática. Recientemente, en conjunto con el pues sistema estatal anticorrupción, aquí bien representado, pues hicimos una labor conjunta para lanzar una campaña de comunicación llamada Sin Chayote es Mejor, una campaña en la cual abordábamos distintas formas de corrupción en el ámbito periodístico y que pues evidenció mucho de los temas pendientes que tenemos también para garantizar pues una prensa mucho más plural y comprometida con las causas sociales. Dentro pues de esta campaña participó la maestra Isela Uribe, tuvimos la participación en la presentación de la campaña de Pedro Zamora, de Paco Buenrostro y de Juan Ramón Negrete, y concluían en que hay temas que tenemos que abordar y que de hecho, adelanté un poco a la segunda intervención porque tendré que retirarme por un asunto familiar antes de tiempo. Estos temas que vemos nosotros pues se insertan dentro de una de las líneas del programa nacional de combate a la corrupción y a la impunidad, que tiene que ver con la democratización de las tecnologías y los medios de comunicación. Y en ese sentido, pues creo que tenemos todavía mucho por hacer y espero abordarlo en la siguiente intervención. Muchas gracias. Gracias, Arnoldo. Pues sí, efectivamente nosotros tuvimos de los primeros contactos con sociedad civil, fue con COPIP, con esta campaña interesante, y bueno, hay mucho por hacer con los perfiles de las diversas organizaciones, y lo que podemos observar es la pluralidad y sobre todo la incidencia desde los diversos ámbitos de competencia empresarial, de jóvenes, sí.
y que desde luego le abonan al sentido de la pregunta, a mejoras a la estructura social en nuestra entidad. Y bueno, continuamos con la segunda pregunta. Y sí, aquí, por efectos de un imprevisto de Arnoldo Delgadillo, pudieses abordar la segunda y la tercera, si es que por efectos de un imprevisto que no podrá quedarse después de las 7. Y la pregunta es la siguiente. Desde la sociedad civil en general, ¿cómo generar acciones que contribuyan a la vigilancia ciudadana en la prevención y en el combate a la corrupción? Adelante, Arnoldo. Gracias de nuevo. Ya lo adelantaba yo, creo que dentro de este gran plano, de este gran proyecto anticorrupción, la prensa juega un papel fundamental en el sentido de que es el vínculo para conseguir una auténtica y una eficaz participación ciudadana. De alguna manera la prensa se ha dicho mucho, se ha dicho siempre, dialoga entre el poder y los ciudadanos, ¿no? Es ese vínculo que permite la vigilancia y la rendición de cuentas. Somos una parte fundamental en la investigación, en la información y también en el análisis de lo que sucede. Les hablaba yo que dentro de las líneas del Programa Nacional de Combate a la Corrupción y la Impunidad se encuentra la democratización de las tecnologías de la información y la comunicación. Y aquí quiero abordar algunos de los grandes problemas que enfrenta la prensa a nivel nacional. Una de ellas tiene que ver con las fuentes de financiamiento como un método sutil o no sutil de condicionamiento de la línea editorial informativa. Es decir, ¿cómo podemos aspirar a que la sociedad tenga una lectura crítica del acontecer del gobierno, una vigilancia certera, un acercamiento responsable hacia lo que hace el gobierno, si no tenemos una prensa lo suficientemente fortalecida como para generar esos mecanismos y esos vínculos de revisión, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que uno de los principales puntos que tenemos que revisar es primero, pues, garantizar que la prensa tenga lo necesario para cumplir con esta labor que socialmente desarrolla. Creo que tenemos que poner sobre la mesa temas, sí, como el de las fuentes de financiamiento, temas como el mecanismo que permita que el otorgamiento de la publicidad oficial sea de una manera mucho más certera, mucho más equitativa. Creo que tenemos también que poner sobre la mesa temas que tienen que ver de las relaciones prensa-poder y de esa manera, una vez que logremos, digamos, blindar a la prensa en un ambiente mucho más adecuado para su función, ahora sí, generar estos vínculos prensa y sociedad. Es también indudable que la prensa no tiene para nada la confianza de la ciudadanía, y eso es algo lamentable, porque quiere decir que algo hemos hecho mal, y que yo creo que cuando logremos dar estos pasitos podremos o tendremos la obligación de recuperar la confianza de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y ahora sí les decía, ejercer esta función que va en tres sentidos principalmente, ¿no? La prensa lo que hace es interpretar la realidad social, y lo decía yo, que va en tres sentidos. Por una parte, genera o describe hechos, es decir, lo que sucede lo damos a conocer. Creo que ahí es clave qué damos a conocer. De entre todo lo que sucede que elegimos. Y ahí está el compromiso y el vínculo con asociaciones como las aquí representadas, como el propio Sistema Estatal Anticorrupción, para poder informar de esta vigilancia, involucrar, concientizar y hacer un rol más activo de la ciudadanía, ¿no? La segunda gran función está en la investigación. La prensa también es capaz de sacar a la luz temas que permanecerían ocultos si no fuera por la labor de valientes periodistas, ¿no? Casos son muchos. La Casa Blanca es un caso emblemático, pero tenemos más, el caso de Odebrecht, la estafa maestra, y tantos más, la cruzada contra el hambre, grandes trabajos periodísticos que han demostrado que hay cosas que no se hacen bien. Entonces creo que la prensa no debe de dejar de hacer las investigaciones que simbren la vida pública y que ayuden a la correcta auscultación de los recursos públicos de todos y de todas. Y el tercer punto es la opinión. Creo que también es fundamental.
Recientemente en revista Enfoques reconocimos a Patti Sánchez con el premio Enfoques a Liderazgo en la Opinión Pública, por cierto, y ahí creo que es fundamental el abonar a la opinión pública. ¿De qué manera hacemos que el ciudadano, que la ciudadana opine y también consuma opinión, ¿no? ¿De qué manera logramos crear conciencia a través de estos medios? Entonces, pues dejaría aquí la intervención con estos 3 puntos: fortalecer a la prensa, recuperar la confianza de la ciudadanía y cumplir con la función fundamental de informar sobre hechos, realizar investigación pública a través, pues, de los géneros opinativos. Agradezco, más bien aprovecho para agradecer a todos y a todas por haberme escuchado, y me llevo mucho también de las intervenciones que han hecho, que de aquí nazca una gran alianza por la ciudad. Arnoldo, gracias, interesante lo que nos acabas de exponer. Efectivamente, creo que además, otra de las acciones que yo seguí y que me parecían relevantes es lo de generar un curso de generadoras de opinión para mujeres, ¿no? Y eso me pareció también importante porque normalmente se asocia a generadores de opinión o columnistas solamente a hombres. Y ya vemos porque tengo también algunos años por ahí trabajando, ¿no? Entonces el trabajo es interesante desde esta óptica y bueno, gracias por las aportaciones. Maribel Morfín, adelante. Muchísimas gracias. Tengo un punto de coincidencia con Arnoldo, pero antes de tocar ese punto de coincidencia, en cómo generar acciones de que contribuyan a la vigilancia ciudadana, antes de irnos más al tema de la vigilancia, creo que es súper importante que desde la sociedad civil, así como promovemos campañas de concientización sobre drogadicción, sobre alcoholismo y sobre todo este tipo de cosas que le llegamos a las edades más tempranas en lo que son las escuelas, y que las escuelas aparte manejan un esquema de valores tanto en las públicas como en las privadas. Creo que sí es importante denostar esta palabra o demostrar que esta palabra corrupción va asociada a la deshonestidad, para que un niño desde su temprana edad pueda entender el concepto, que es algo que de repente la palabra corrupción la manejamos nada más como para los adultos, pero la deshonestidad conlleva a este tema de corrupción. Y no nada más vivir el valor de la honestidad, sino porque siempre lo vemos desde el enfoque positivo, pero también tenemos que mostrar el enfoque negativo para ver, a lo mejor en una edad de los 8 años en adelante, posiblemente los pedagogos serán los que me orienten mejor, pero a hacerles más conciencia de que eso conlleva y cuáles son las consecuencias de vivir una vida con pequeñas deshonestidades que van desde una mentira blanca a lo mejor hasta ocultar o secuentar ciertas situaciones, ocultar cosas, y que esto más adelante pues nos lleva a tener ciudadanos que viven la corrupción día a día de manera impune, aunque sean en cosas cotidianas, ¿no? Aunque sea en un peso de cambio al ir a la tienda. Para mí es importante que desde la edad más tierna podamos cimentar esto, y que el hecho de que una persona sea consciente que alguien está cometiendo una situación de deshonestidad pueda reportarlo o pueda vigilar a la persona o decir es que lo que estás haciendo no está bien, y no continuar con esa línea de deshonestidad. Creo que habría que generar un trabajo muy importante, a lo mejor es muy arduo y muy grande, pero creo que podríamos llevarlo a cabo desde la sociedad civil. Y el punto de encuentro que tengo con Arnoldo es justamente que pues una sociedad bien informada generará una opinión pública que pueda levantar la mano y pueda entonces salir en conjunto con los medios de comunicación bien llevados y bien asesorados para decir, nos hemos dado cuenta de estas situaciones, hemos recibido esta información. Obviamente que pues toda información que uno recibe tiene que ser analizada, cerciorada y vigilada, porque pues es parte del mismo proceso que mencionaba en este momento Arnoldo, del recuperar la confianza, porque pues a raíz de las redes sociales creo que es donde hemos tenido más detalles con fake news y con este tipo de situaciones, pero creo que hay un momento muy interesante en este 2020 que nos da este parteaguas a
a generar esta opinión pública interesada y ocupada y preocupada por los manejos públicos del desempeño de los niveles de gobierno en cualquier parte. Entonces, creo que por ahí pudiéramos trabajar toda la sociedad civil en conjunto. Gracias, Maribel. Aarón, ¿cómo generar acciones que contribuyan a la vigilancia ciudadana en la prevención y en el combate a la corrupción desde la sociedad civil? Adelante. Híjole, bueno, el tema de la corrupción está asociado a diversos temas, incluso algunos de ellos a cuestiones incluso biológicas o psicológicas de la sociedad, ¿no? Y culturales. Yo creo que el primer gran problema que tenemos como adicional a la corrupción es entender la corrupción, entender lo que significa la corrupción, porque muchas veces nos equivocamos en el concepto y lo que llamamos corrupción pudiera ser ineficacia institucional, ¿sí? Una institución gubernamental que hace un mal cálculo de una obra y hace una estimación equivocada, y a la hora de culminar la obra pues costó más de lo que tenía que haber costado, pero no porque se lo hayan robado, sino porque no hicieron bien los cálculos. ¿Y por qué no hicieron bien los cálculos? Porque las personas que tienen trabajando ahí no son tan eficientes, sino porque sean corruptas o porque han aceptado algún cargo sin tener la capacidad, sino porque simplemente no en todos lados podemos tener el mismo nivel de eficiencia, ¿no? Y a veces como ciudadanos, como ciudadanía, entendemos ese error institucional que también sucede en la iniciativa privada como un acto de corrupción, ¿no? Entonces, si tenemos empresas o tenemos instituciones con funcionarios que no tienen las capacidades profesionales, suele culparse a la corrupción más que a la eficiencia institucional. Entonces, ahí empezamos con errores, ¿no? Y luego también asociamos bueno, cuando se hacen las evaluaciones sobre corrupción o sobre percepción de corrupción, cuando las ciudades o los países empiezan a tener problemas de desarrollo económico, ¿no? O de flujo o de Producto Interno Bruto, lejos de tener una explicación y de aceptar una explicación económica o macroeconómica, lo asociamos a la corrupción. La gente asocia la falta de recurso económico, la falta de crecimiento económico con el tema de la corrupción, y no necesariamente es correcto, ¿no? Entonces tenemos un gran problema, y el primero de ellos es entender lo que es la corrupción. Muchas veces consideramos la corrupción como la ventaja que tiene una persona sobre la otra, y a veces eso no es corrupción, a veces eso es parte pues no sé, de conseguir al cliente, ¿no? O de vender mejor un producto, ¿no? Ganarle a la competencia, y a lo mejor ofrecerle un extra. No hablo en lo público, hablo en lo privado, que también se maneja el concepto de corrupción. Lo entendemos como corrupción cuando es meramente pues oferta y demanda, ¿no? Y creo que como sociedad tenemos muchos conflictos para entender lo que es la corrupción, y llamamos corrupción a cosas que no son corrupción, y dejamos de llamar corrupción a cosas que sí lo son. Entonces, lo primero por lo que tendríamos que partir es un tema de educación. Los países que han empujado el tema de la educación desde la niñez y en todos los sectores y en todos los ámbitos, suelen ser países con menos índices de corrupción. Este país, pues prácticamente le apostamos más a temas político-históricos que a temas educativos. Por eso nuestros billetes tienen héroes, ¿no? Y no tienen temas relacionados con la educación. Por eso nuestras calles están nombradas de héroes revolucionarios, ¿no? Y todo tiene que ver con la historia y con la política, pero tiene muy poco que ver con la educación. Y entonces buscar una alternativa o encontrar una posibilidad que pudiera empezar a amainar el tema de la corrupción en la sociedad, pues empieza a volverse complejo, ¿no? Y además, si le sumamos a esto que pues moral y psicológicamente estamos educados para tener un rostro social, o sea,
para de alguna forma mentir, porque es una forma de adaptación. Entonces la corrupción parece que se vuelve pues una vena más que corre en la historia de la cultura de los mexicanos, ¿no? Esa habilidad y esa facilidad que tenemos para el intercambio y la tradición de la oralidad y de la historia y de los mitos y de los refranes y de todas esas cosas que resultan no tan ciertas, que resultan incluso hasta fantasiosas, inventadas y creencias que nos hemos adoptado y que no son, o que son, o están equivocados, o que no son de nosotros. Entonces, si nos vamos a esa base o a ese, a priori, pues tener iniciativas solamente que evoquen la participación de la gente o formaciones temporales, pues sí logran despertar a lo mejor la atención, pero no la trascendencia de la educación. Creo yo que como sociedad, desde todos los sectores, sobre todo ahorita que es el momento de la iniciativa privada, porque es el momento de la iniciativa privada, no es el momento de la iniciativa pública. La iniciativa pública está completamente desgastada. El sistema gubernamental en cualquier lugar de este país, el sistema político en cualquier lugar de este país está más desgastado que la iniciativa privada. La iniciativa privada se está abriendo paso por donde antes no se abría paso, ¿no? Tenemos el ejemplo del uso del cubrebocas, que es un esfuerzo y un logro de la iniciativa privada y no de la iniciativa pública, ¿no? No de los gobiernos. La iniciativa privada debería vincularse más con el tema de la educación de la sociedad, de empezar a educar a la gente en temas financieros, en temas relacionales, incluso en temas psicosociales. Creo que la educación es el origen y es el fin al final del camino, ¿no? De las sociedades exitosas. Creo yo que si nos esforzáramos en poner en el centro de las iniciativas ciudadanas, porque yo también estoy en la iniciativa privada, soy director de Gente y Cultura en una empresa aquí de tecnología. Si ponemos la parte de la educación de las sociedades y de las empresas y de los trabajadores en la línea central, e incluimos al sector periodístico, porque, sabes, muchas veces he escuchado a Arnoldo con todo ese orgullo y ese garbo que se le nota cuando habla del tema del periodismo, y es bien triste cómo desde lo público y desde lo privado no se les invita a los periodistas a ser parte de los diseños de las estrategias de comunicación. Solo se les invita para que se lleven la nota, ¿no? Pero no se invita a un periodista a decir, a ver, ¿cómo empezamos a comunicar mejor? Tú que tienes 20 años en el periodismo, ¿no? ¿Cómo yo desde la divulgación científica, cómo yo invito a los periodistas y que me enseñan a mí científico a divulgar la ciencia, ¿no? Cómo yo desde la Secretaría de Educación o desde lo que haga en el ámbito educativo, sea privado o público, cómo invito a la gente que está en el mundo del periodismo a saberlo comunicar mejor. Creo yo que esa mancuerna podría ser una muy buena apuesta, y lo reitero, es el momento de la iniciativa privada. Gracias, Aarón. Interesante la reflexión, función, diría yo, a lo que acabas de exponer, es un error de conceptualización, ¿no? De acuerdo a tu perspectiva, ¿no? Así lo agruparía, por decir de alguna manera, con estas reflexiones que haces en función a la educación, y que quizá el concepto de corrupción habría que redefinir cómo lo estamos entendiendo para poder redireccionar todo tipo de estrategias para combatirlo, ¿no? Quizá la conceptualización no es la adecuada, de acuerdo a esto que nos acabas de exponer. Gracias, Aarón. Alejandro, adelante. Sí, gracias, Isela. Sí, para nosotros lo más importante es mantenernos informados, ser objetivos, críticos y participativos. Para nosotros es lo más importante.
escuchaba a los compañeros, ¿verdad? Entonces, vigilar el quehacer político es una tarea bien complicada y una eficiente rendición de cuentas incide que en los ciudadanos cause apatía, ¿verdad? Por ejemplo, si Cómo Vamos Colima es una acción civil que pretende mantener informados, objetivos, críticos y participativos a los ciudadanos, creo que el mayor reto es que los ciudadanos participemos. Créanlo que en los 5 años que tenemos en Cómo Vamos Colima, no podemos conectar con los ciudadanos. No podemos conectar en el sentido de convencerlos que seamos más exigentes. Yo creo que lo que dicen los compañeros es vital. Hay una cuestión cultural que no sabemos exigir nuestros derechos. Pensamos que si somos exigentes con el gobierno muchas veces o con nuestros municipios, eso va a causar que les vamos a caer mal o que nos vamos a afectar de forma personal, y créanlo que no, es un derecho que tenemos. Pero el convencerlos es muy difícil porque pues la mayoría tiene gente que de alguna forma u otra depende del gobierno, parientes, amigos y eso. Y si tú como ciudadano exiges, pues muchas veces se sienten a veces como un poco lastimados, y es algo que muchas veces sí lo comprendo, pero me da mucha tristeza que como ciudadanos no sepamos exigir nuestros derechos. Que muchas veces preferimos tomarnos una foto y saludar al que nos está gobernando, que ser exigentes con ellos mismos, ¿verdad? Entonces, ahí empieza todo el entramado, y que si los ciudadanos no logramos unirnos, no crean que como Colima, como país, ¿verdad? Estamos teniendo los resultados que tenemos, unos resultados muy malos. Éramos la economía 13, parece que íbamos en el 17 y parece que no tenemos fin, ¿verdad? Se están yendo muchas inversiones del país, está cayendo la confianza del país. ¿Por qué? Porque los primeros culpables somos los ciudadanos, porque los ciudadanos somos los que ponemos a nuestros gobernantes. Y nosotros como ciudadanos no hemos sabido, como mexicanos, defender nuestra ciudad, nuestro estado y nuestro país, ¿verdad? Entonces, siendo más concisos en cómo podemos incidir, nosotros trabajamos mucho en base a proyectos, compañeros, compañeras. Proyectos. Nosotros no trabajamos si no hay un proyecto. Y esos proyectos tienen financiamientos. Financiamientos de organismos internacionales, de los europeos, fondos americanos, PNUD, todo. Entonces vamos sobre esos proyectos para mejorar políticas públicas. Creando que ese trabajo que se ha realizado a nivel nacional, somos pocas las organizaciones que lo estamos haciendo. Y Cómo Vamos Colima ya lo logró. Pero créanlo que si estos proyectos, todo lo que hacemos, no le interesa a los ciudadanos de Colima o a los ciudadanos de México, de nada nos sirve. Y es muy triste porque son proyectos bien padres. Entonces, la idea es, ¿cómo podemos incidir? Pues proyectos financiados por el extranjero o organismos nacionales, y esos proyectos hacer la unión con la sociedad civil y con la prensa, ¿verdad? Para que la prensa lo conozca y haga su investigación periodística, ¿verdad? Tenemos el tema de plataforma de alertas. Hemos estado llamando a varios compañeros periodistas, por lo cual pues invitamos, cuando gusten, con mucho gusto nos acercamos para que conozcan qué tanto podemos como ciudadanos conocer y qué tanto podemos incidir. Entonces, la idea no es pelear con el gobierno ni nada, simplemente que seamos proactivos, que seamos unos ciudadanos informados, críticos, pero sí también exigentes. Tenemos que ser más exigentes como ciudadanos. Créanlo que si no logramos que los ciudadanos verdaderamente nos involucremos y tomemos conciencia, cada uno de nosotros, porque créanlo que cada uno de nosotros tiene muchísimas fallas. No hay nadie perfecto en este mundo, estamos todos llenos de errores, de fallas, no hay ninguna ovejita, todos tenemos situaciones, pero tenemos que ser comprensivos
y decir, vamos a arrancar, vamos mejorando, vamos a esto. Y si no estás cumpliendo, pues te vamos a señalar. Nosotros queremos servidores públicos que sean trabajadores, que sean honestos y a ellos impulsarlos. Pero también como ciudadanos debemos de ser el exigente, decir, un servidor público que ha hecho corrupción, que ha hecho eso, señalarlo y sacarlo. No tiene por qué estar llenándose los bolsillos de nuestros recursos, de nuestros impuestos, de nuestros dineros, ¿verdad? Entonces, para cerrar esto, pues todos los puntos que me dicen los compañeros, importantísimos, que es proyectos, prensa, investigación, conciencia ciudadana, nuestra compañera Maribel, Aarón, educación, todo eso. Pues, Isela, tienes un gran compromiso de unir a la sociedad civil de Colima y que podamos ser un ejemplo de que sí se puede, que los mexicanos sí nos podemos unir, porque lamentablemente nunca ganamos ni en ningún equipo que sea colectivo. Si se fijan, y las mujeres, felicidades, son las que ganan siempre en primer lugar, pero ellas solitas, uno que otro hombre. Pero en equipo no podemos ser equipo, y yo creo que desde ahí estamos bien mal como país, ¿verdad? Entonces, los invito a que todos tengamos esa conciencia ciudadana. Gracias, gracias. Gracias, Alejandro. Interesantes tus reflexiones. Ahora pasemos con Pati Sánchez. Adelante, Pati. ¿Cómo generar acciones desde sociedad civil que contribuyan a la vigilancia ciudadana en la prevención y el combate a la corrupción? Muchas gracias, Isela. Hablar después de mis compañeros y mis compañeras es bastante complicado porque ya estoy toda filosófica y ya estoy pensando en mil cosas y me doy cuenta del enorme reto que tenemos enfrente. Y bueno, me acordé de dos autores y dos libros. Uno es Viktor Frankl, que escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Y yo trato de entender el hombre como humanidad, entendiendo el tiempo en que fue escrito. Y él decía, poniendo un poquito en contexto, él es un médico psiquiatra que estuvo en los campos de concentración en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Y él trataba de darle sentido a su vida en este sufrimiento, y a él le llamó la atención dos cosas. Entre varias cosas del libro, no les voy a platicar el libro, pero sí quiero resaltar nada más este detalle que no tiene nada que ver con el tema, así que no les estoy spoileando nada. Él decía que le llamaba mucho la atención cómo dentro de los mismos prisioneros había algunos que disfrutaban causando daño para obtener un beneficio personal. Inclusive había algunos que denunciaban a otros para que pudieran ser castigados o incluso a veces hasta llevados a la cámara de gas para poderse quedar con sus zapatos o para poderse quedar con una ración de comida para algo mínimo, o simplemente porque disfrutaban el hecho de poder tener cierto poder sobre otro compañero. Y también le llamaba la atención cómo había compañeros que podían pasar un día de ayuno después de las pocas raciones de alimentos que les daban, con tal de no denunciar a un compañero que había cometido una falta. Y por otro lado, veía la actitud de los guardias y veía que había unos guardias que eran extremadamente sádicos y que eran los que escogían a veces para castigarlos. Y había otros que de su misma comida la guardaban y les regalaban comida a ciertos pues prisioneros, ¿no? Aunque la palabra prisionero pues no es como tal, ¿no? Yo diría víctimas. Y él decía que él podía definir entonces a los hombres en dos grupos básicos, y es entre los hombres decentes y los hombres indecentes. Y esto no tiene nada que ver ni con nacionalidad, ni con posición política, ni con sexo, ni con raza, ni con nada. Y creo que el problema, y eso lo quiero mezclar con otro autor y otro libro que es El laberinto de la soledad de Octavio Paz, en donde hablaba de los hijos de la chingada y de cómo venimos de una patria chingada, una patria violada, y en donde nos han educado y nos han enseñado que el chingón, el que viola, es el valorado, ¿no? El valor está en chingar, y en chingar antes de que te chinguen, porque si no chingas te van a chingar. Y esto no tiene que ver solamente con el acto de violar físicamente, sino con el acto de violar las reglas. Y recordé otra anécdota de la escuela en donde en un examen de derecho laboral, sorpresa,
el maestro descubrió que uno de los compañeros tenía en su regazo, tenía la ley laboral y estaba copiando. Entonces le dice, compañero, dice, está bien que la ley sea para violarla, pero no exagere. Y bueno, creo que es esta cultura de la corrupción que tenemos, que está tan metida, y esto me surge por los comentarios que hizo Aarón Eri. Aarón, tú provocaste esto. Esta cultura de la corrupción que tenemos, que está tan metida, que está tan dentro de nuestra cultura, y de cómo creemos de verdad en que tenemos que chingar primero para poder ganar, porque si no lo hacemos nos van a chingar. Y creo que tenemos que cambiar ese discurso. Y creo que parte de cambiar ese discurso está dentro de la sociedad civil. No va a dejar de haber gente decente e indecente. El problema es que la gente decente no haga nada. Y no me acuerdo quién fue el que dijo ya esa frase. O sea, todas las cosas malas que suceden es porque la gente decente no hacemos nada. Y creo que es donde debemos de intervenir, y creo que en esto es fundamental la sociedad civil. Y bueno, puntualizando y aterrizando un poco en este vuelo filosófico que me permití dar, me parece que algunos de los puntos fundamentales que tenemos que hacer es participar en la construcción de las agendas de gobierno. O sea, nosotros somos parte de la sociedad, no podemos permitir que un gobierno, sea el que sea, llegue y ponga una agenda en la cual nosotros no hayamos participado. Y no me refiero a nosotros, los grupos de estas asociaciones, y me refiero a toda la sociedad civil. O sea, debemos de participar en la construcción de la agenda de gobierno. Debe de haber foros permanentes en donde estemos analizando los resultados de la gestión gubernamental de los distintos actores de gobierno y en los distintos ámbitos. Debemos de participar, debemos de dar nuestros puntos de vista, y debemos también de decir, a ver, esto no está funcionando, esta persona no está funcionando, y entonces esto debe de cambiar, y estas son nuestras sugerencias, y esta es la forma en cómo creemos que debemos de cambiar. Colaborando también en cambiar esta cultura anticorrupción mediante capacitaciones dentro de las instancias gubernamentales, porque me parece que ahí tenemos un problema también con los sindicatos, y es un problema de actitud de muchas personas sindicalizadas, y necesitamos resolverlo. ¿Por qué? Porque no puede ser que el 80%, por dar un porcentaje, pero creo que no estoy tan equivocada, del personal que trabaja en determinadas dependencias de gobierno sea sindicalizada y decida que entonces, como ya tiene el trabajo seguro, no necesita esforzarse, y todo el resto de la carga esté en el 30 o 20% restante, y que sean ellos quienes reciben menos dinero, quienes se tienen que esforzar más, quienes además se les exige que ellos sacrifiquen del tiempo con su familia por lo que no quiere hacer el otro 80% a la que además pagamos de nuestros impuestos. Entonces tenemos que solucionar ese problema. Algo se tiene que hacer. No tengo la respuesta, pero me parece que en la sociedad podemos encontrarlo en foros como esto, a crear una capacitación hacia la sociedad a través de campañas, a través de comunicación social, y a través de una coordinación entre comunicación social y medios de comunicación. A mí me parece que nosotros podemos educar a la gente mediante campañas, o sea, campañas en donde demuestren que chingar no está bien, que a final de cuentas al chingar nos estamos chingando también nosotros, porque estamos permitiendo vivir en una patria de chingados, en donde todos vamos a ser violados porque todos estamos violando. ¿Y qué es lo primero que estamos violando? La ley. Y si no existe un código de reglas que nosotros sigamos y no nos comprometemos a seguirlo, entonces no podemos garantizar que el otro lo vaya a hacer. Y si no nos ajustamos a ese código de reglas, entonces nada va a funcionar. Pero para que esto funcione también debemos de atacar el problema de la pobreza extrema. O sea, tú no puedes pedir a una persona que no tiene educación y que vive en la pobreza extrema que se comporte bien. ¿Por qué? Porque primero tienes que resolver su problema de hambre. Entonces, primero tienes que resolver lo urgente para poderte centrar en lo importante. Necesitamos también promover y proteger la equidad de género, la paridad y la integración de las mujeres en todos los círculos. Las mujeres tenemos que participar. ¿Por qué? Porque nadie va a saber lo que se siente ser mujer hasta que sepa lo que es caminar en tacones por una empedrada. O sea, mientras los hombres no puedan saber eso, no pueden decidir por las mujeres, no pueden imaginarse lo que sentimos. Déjenos decirles qué sentimos y qué necesitamos. Está más fácil. Nosotros no vamos a adivinar qué se siente que nos den un golpe bajo. No lo vamos a adivinar, ¿sí? Mejor ustedes
Encárguense de lo suyo y permítanos participar para encargarnos de lo nuestro. No les estamos quitando espacios a los hombres al participar políticamente. Estamos simplemente reclamando los espacios que nos pertenecen. Y me parece que para poder tener una sociedad integrada necesitamos que los hombres nos apoyen, entiendan esto y dejen de vernos como el sexo opuesto y nos vean como el sexo vecino. Y en compañerismo, juntos poder avanzar, ¿sí? Necesitamos promover la libertad de prensa. Estoy completamente de acuerdo con Arnoldo Delgadillo, con todos los puntos que marcó, a final de cuentas periodista. Y también necesitamos denunciar las fake news. Denunciar las fake news y no darle seguimiento. Entender que nos podemos equivocar y podemos publicar algo que no sea cierto, pero no darle seguimiento a esto. Denunciarlos y pararlos. Necesitamos también promover la elección de funcionarios públicos mediante los protocolos que establezcamos dentro de la misma sociedad civil y elegirlos por medio de comités conformados por la sociedad civil y de acuerdo a un perfil preestablecido. O sea, me parece que ya los dedazos ya no deben de ser, ya no debemos de simplemente permitir que nos impongan una persona que sabemos que no tiene un perfil solamente porque se está cumpliendo una cuota de algo, ¿no? De lo que sea. Y por último, pero no menos importante, para que funcione adecuadamente el sistema estatal anticorrupción debe de ir en coordinación con los archivos. Y para que existan los archivos, los archivos sirven para proteger el derecho a la información, el derecho a la memoria y el derecho a la verdad. Y para que esto pueda funcionar, debemos de obligar a las instituciones, todas las dependencias de todos los niveles de gobierno, a que resguarden su información, sobre todo que la resguarden y que hagan un catálogo, o sea, que hagan un registro de lo que tienen y lo suban y que esté disponible. ¿Para qué? Para que personas como nosotros podamos entrar y podamos darnos cuenta de qué es lo que se hizo, porque cada uno de esos registros es algo que nos compete a nosotros, es parte de la transparencia y es parte del derecho a la información. Y con esto cierro. Muchas gracias. Gracias, Patti. Gracias a todos en esta segunda ronda que la verdad es que sí es cierto, nos pusimos reflexivos. Yo también, no voy a intervenir en la respuesta, pero desde luego que la reflexión es justamente, ese es el sentido, detonar parte de la reflexión, y creo que cuando Aaron nos dice es que quizá es un error de conceptualización, y entonces ahí se nos viene el reseteo de cómo nos estamos concibiendo como sociedad, cómo nos hemos concebido, y bueno, pues interesantes todas sus reflexiones. Pasemos a la última parte. Y ahora de manera específica y concreta, por favor, compártanos cómo pudieran contribuir desde su organización para generar propuestas que impulsen acciones que tengan que ver con la integridad, con la transparencia, con la rendición de cuentas y con el gobierno abierto. Es decir, aquí pues le damos la vuelta a la tortilla en la conceptualización en función al combate a la corrupción. Entonces ahora, además de cuál es el antónimo de este concepto y cómo poderlo generar desde mi ámbito de competencia. Y entonces ahí le damos la vuelta a la tortilla y algunas cosas, desde luego, que ya se han reflexionado con lo que nos han expuesto, pero ahora les invitaría que de manera específica nos compartieran algunas de las propuestas que pudiesen enriquecer el objetivo que nos tiene reunidos como política pública en materia anticorrupción, cómo le podemos hacer entre todos. Aaron, adelante. Ok, lo entiendo desde el sector de cada uno, ¿no? Bueno, desde la asociación. Sí, es correcto. Okay. Desde el sector en específico en el que se desempeñan. Ok, va. Es que tengo como múltiples personalidades. Entonces. Bueno, creo que algo que le hemos apostado en Quibernos es que las personas que integramos o que invitamos, porque es por invitación, los liderazgos que se invitan en Quibernos y que los invitan otros quibernautas, estamos procurando que ahora sean cada vez más jóvenes. ¿Por qué? Porque creemos que estas nuevas generaciones, las generaciones de 25 años, ¿no? O sea, 20 años hacia arriba, tienen una sensibilidad distinta, mientras en algunos lugares les llaman
generaciones de cristal, yo creo que son generaciones mucho más sensibles y mucho más abiertas y mucho más entendidas. Por eso logran ser más perspicaces y darse cuenta dónde está el error y dónde está el arañazo y dónde esto ya no cuadra, ¿no? Entonces hemos buscado liderazgos, porque hay liderazgos, aunque sean incipientes, pero liderazgos que tienen mucho potencial. Y esos son los liderazgos que hemos estado integrando e invitando. Y cada vez nos hemos vuelto mucho más plurales porque pues la diversidad hace que esto valga la pena, ¿no? O sea, sí, las convergencias nos hacen estar como en el mismo sitio, pero las diferencias hacen que esto sea rico y que sea interesante y que sea constructivo. Entonces, vamos cada vez por jóvenes, por liderazgos más jóvenes y por liderazgos más plurales. Y como tercer punto, los involucramos en una agenda que es una agenda neutral de neto aprendizaje y de neta educación respecto a la participación, ya sea en democracia, en políticas públicas, en liderazgo, en gobernabilidad, en gobernanza, en temas en la agenda de género, en temas también ya de política ecológica y ambiental, porque también es un tema importante y esas generaciones también lo están poniendo en la mesa. Todos esos temas que van como temas progresistas, ¿no? Esa es la apuesta que estamos haciendo ahora en Kibernus y estamos involucrando el tema de la tecnología de manera transversal, en el tema de educación tecnológica en todos los sectores y en los colectivos donde estamos trabajando. Esa es la apuesta por la que vamos, porque creemos que en algún momento esa generación es la que nos va a gobernar y ojalá que cuando nos gobierne desde una formación no solamente en temas técnicos, ¿no? Sino también en temas actitudinales y digo, si ustedes creen o no creen, pero en un espíritu distinto, ¿no? Gracias, Aarón. Pues interesante la propuesta, aperturar estos nuevos liderazgos con un perfil distinto que finalmente será quien en un futuro inmediato esté tomando las decisiones y las riendas del país en los diversos ámbitos de competencia, ¿no? Entonces, comenzar desde ahí, estoy tomando nota de lo que nos acabas de compartir. Muchísimas gracias, Aarón. Pati Sánchez, adelante. Muchas gracias, Isela. Y bueno, puntualmente, creo que nosotros desde nuestra organización tenemos a personas de diversas profesiones, todos ellos con mucha experiencia y podemos participar y podemos aportar a Colima precisamente con la experiencia y el conocimiento de cada uno de nosotros, de nosotras, colaborando en foros de seguimiento y análisis, en foros de discusión, promoviendo que se hagan estos, colaborando en la creación de una agenda junto con otros organismos de la sociedad civil, participando en el diseño de las campañas de comunicación que mencioné, por ejemplo, creando una de valores, una de anticorrupción, otra de una sociedad comprometida, en donde estemos impulsando a la gente, como dijo Alejandro Vallardo, o sea, nosotros tenemos mucha culpa de que las cosas estén como están. ¿Por qué? Porque no participamos. Y para eso primero tenemos que informarnos y saber cómo funciona el gobierno, saber qué le compete a cada quien para poder saber a quién le tenemos que reclamar y exigir qué cosa. Entonces yo creo que esto se puede hacer de una manera muy dinámica, de una manera muy pedagógica, utilizando los medios de comunicación social que tenemos ahorita, como la prensa y como las redes. Tenemos ahorita la ventaja de que podemos llegar prácticamente a todos los hogares mediante un teléfono celular y señal de internet. Entonces creo que podemos aprovechar esto participando en el diseño de mecanismos e instrumentos de corrupción y exigiendo también que las dependencias de gobierno hagan un buen uso de sus archivos para nosotros poder después pedirlos en la transparencia y rendición de cuentas. Gracias. Gracias, Pati. Alejandro Vallardo, ¿cómo contribuir para generar propuestas que impulsen acciones de integridad, de transparencia, rendición de cuentas y de gobierno abierto en cómo vamos? Que creo que es parte de la agenda que ustedes desarrollan, pero adelante, Alejandro, te escuchamos. Gracias, Isela. Yo creo que el punto fundamental es la unión. Es la unión que podamos lograr la sociedad civil con la prensa. Si lográramos
una unión verdadera de la sociedad civil y prensa, créanlo que haríamos un mejor Colima por mucho, ¿verdad? Lamentablemente no estamos unidos, pero nunca es tarde. Yo creo que te lo repito, Isela, tienes un gran mandato, el unirnos a todos, ¿verdad? Y te felicito por este foro, ¿verdad? Si logramos eso, créanlo que podemos hacer grandes cosas. Si no lo logramos, todo va a quedar en un cafecito que nos tomamos ahorita, ¿verdad? Como nos gusta a los mexicanos. A nosotros, a todos que platicamos, pero al último no concluimos en nada, ¿verdad? Mi equipo trabajó, también podemos contribuir en exigir transparencia y rendición de cuentas por parte de los entes públicos, ¿verdad? Eso, pues, como con demandas al Infocol, por medio del Infocol, para que exija lo que ya estamos haciendo de manera proactiva. Tomando acción y siendo participativos en el combate a la corrupción, fomentando propuestas y acciones que difundan y promuevan la participación ciudadana e informen al ciudadano, realizando las denuncias correspondientes, siendo un medio de asesoría y respaldo para la ciudadanía, desarrollando proyectos que contribuyan a promover la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Como les comentaba, para nosotros es vital trabajar en base a proyectos, ¿verdad? Si no tenemos un proyecto, nos ponemos metas y las medimos, todo el trabajo queda en el aire. Entonces, traemos varios proyectos, se los podemos ir pasando, los proyectos que tengamos, y lo difundas con la sociedad civil y que de veras usen esos proyectos. Hay un equipo de mujeres, el equipo de Cómo Vamos Colima son puras mujeres, la verdad, me sorprenden, siempre me ha gustado trabajar con mujeres, son súper productivas y logran unos resultados increíbles. Y el equipo de Cómo Vamos Colima son 5 o 6 mujeres súper activas, súper trabajadoras, y créanlo que vale la pena todo el trabajo profesional para que los ciudadanos, la sociedad civil lo conozcan, ¿verdad? Entonces, pues, les agradezco a Pati, a Aarón, Maribel y Arnoldo, Isela y todo tu equipo de CPC, pues, por haber hecho este foro. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Por último, Maribel, te escuchamos. Gracias, Isela. Bueno, pues en concordancia con lo que dicen mis compañeros aquí en esta ocasión y desde lo que podemos hacer desde la MEC es motivar sobre todo la participación del empresariado femenino en mesas de diálogo, foros de discusión, incluso mesas de trabajo, talleres, de tal manera que se pudieran generar propuestas para poderlas subir justamente a ahora sí que a la parte correspondiente para definir estas políticas, ¿no? En este caso, pues el contacto sería con ustedes, con el Consejo. Pues nos preocupa y nos ocupa que la política anticorrupción que se desarrolla en el Estado realmente pueda ser sencilla de entender para que se pueda llevar a cabo y aplicar. Entonces, creo que desde la MEC pudiéramos estar trabajando en concordancia con todos los que están aquí participando y con ustedes desde el Consejo para lograr llevar a buen término todo este trabajo y todos los esfuerzos que ustedes están realizando para que esta política anticorrupción sea muy entendida por todos, independientemente de su nivel de educación, para que justamente facilite el trabajo de la observancia, la transparencia y la exigencia de un gobierno abierto. Eso es prácticamente lo que quería aportar. Gracias, Maribel. Pues sí, desde luego creo que lo que acaban de exponer, pues son retos que en un sistema que estamos en proceso de edificación, desde luego que los tenemos claros, ejecutarlos, accionarlos y darle seguimiento, pues es parte de la tarea que debemos hacer, que desde luego no es sencilla, pero bueno, estamos generando los primeros pasos para poder tener un sistema sólido, más bien
creo que este es el primer paso de varios que se tienen que generar, tal cual ustedes lo acaban de exponer. Sí, de pronto reflexionamos muchísimas cosas, pero aterrizarlas, activarnos y comenzar a generar, dando el segundo, el tercero o los pasos que se requieren, pues ya estamos hablando de un compromiso de otra naturaleza. Creo que la reunión de hoy pues es significativa, porque me parece que también comenzar a discutir, a reflexionar, es un buen comienzo. Un problema de la naturaleza como el de la corrupción genera expectativas, quizá no de los confines prontos y expeditos como nos gustaría. Sin embargo, creo que estamos generando estos primeros pasos que puedan llevar en un futuro pues a tener un sistema muchísimo más sólido. Esto y muchas cosas más se requieren, desde luego, además de encontrarnos, de conocernos. No nos conocíamos como organismo, nos conocíamos en lo individual con algunas otras agendas, pero es un proceso y es un camino largo, es un camino arduo, pero yo cerraría, reserva ahorita de abrir los micrófonos a mis colegas con que estamos en el camino, y eso me parece que es significativo, que hay mucho que hacer, desde luego. Abro el micrófono a quien desee hacerlo. Entiendo que ya nos sobrepasamos con los tiempos, cosa que valoro y agradezco muchísimo. Arnoldo ya me había dicho que por efectos de agenda a las 7 de la tarde se tenía que retirar, pero pues estamos abriendo esta oportunidad de cierre para que podamos extender nuestra opinión y pues adelante, entendiendo y agradeciendo pues su tiempo y su valía por compartir y por comprometernos desde en lo individual, en lo colectivo, y ahorita como ¿por qué no? Como un futuro proyecto anticorrupción, ¿no? Ahora sí, adelante quien desee hacerlo. Sí, creo que Gretel, pues te agradezco, te veo por aquí, me da mucho gusto que estés de nueva cuenta aquí con nosotras y nosotros. Gretel, pues es la presidenta de la Comisión de Seguimiento al Sistema Anticorrupción en el Congreso del Estado. Hemos por ahí compartido parte de la agenda, bueno, la agenda en general de lo que hemos estado trabajando, y que desde luego desde esta trinchera pues es crucial también caminar, ¿no? Gretel, no sé si quieres compartir algo. Hola, muy buenas tardes a todos. Pues sí, la verdad es que muy interesantes todas las intervenciones de cada uno. Sí, de repente no es nuevo nada de esto de lo que nos comparten. Y yo lo he hablado con Isela. Ay, ¿sí me escuchan? Sí, lo hemos platicado y sí hemos coincidido en muchas cosas en las que sí tenemos que poner un énfasis en todo lo que, en algunas cuestiones que ustedes nos han compartido, por supuesto. Patti, tu intervención, la verdad, pues sí nos deja con un sabor de boca en el que sí tenemos que poner el dedo en el renglón con muchas situaciones. Alejandro, con los ayuntamientos, las intervenciones, nada más sí. Pues a nosotros sí nos gustaría saber si ustedes intervienen en los ayuntamientos, y después de ahí, ¿qué es lo que sigue? Si se le da seguimiento después de que ustedes intervienen, hacen sus cuestionamientos a los ayuntamientos, ¿qué sigue de ahí? Y pues por supuesto, Aarón, mucho trabajo ustedes con Kibernus, y por supuesto, pues para Colima sí es increíble la participación de todos ustedes, y por supuesto hay mucho trabajo en el que cada uno de nosotros podemos aportar, cada quien desde su trinchera. La verdad es que de repente yo le decía a Isela, ¿por dónde le damos, Isela? Porque es mucho el trabajo, y yo creo que ni a Maribel, ni Carlos, ni Juan Carlos podemos abarcar todo. De verdad es muy interesante sus participaciones. Ojalá podamos tener una aportación nosotros desde el Congreso en lo que podamos ayudar en cada una de sus trincheras,
y por supuesto en la que a nosotros nos corresponde también. Y pues por supuesto aquí estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, Isela, por tu invitación y un saludo a todos. Muchísimas gracias. Espero estar en la segunda parte de esta participación. Gracias. Sí, ¿Alguien sí, más quiere? para Adelante, contestarle Alejandro. a Gretel nada más. Sí, Gretel, muchas gracias. Sí, mira, nosotros sacamos nuestros análisis en la plataforma de alertas y lo tenemos abierto y hacemos las recomendaciones tanto al CPC como a los ciudadanos. El problema es que esa información no le damos el seguimiento, pero cuando gustes te podemos dar te podemos capacitar en la plataforma de alertas. Nos dices qué día nos puedes recibir o tú puedas venir a las instalaciones donde hacemos las capacitaciones para que sepas el trabajo que estamos haciendo y nos conozcas un poco más. ¿Qué es lo que nos falta? Que nos conozcan y que el trabajo que se hace pues lo difundamos. Obviamente nosotros no somos ni OSAFIC ni nada, simplemente pues, lo pasamos y ya queda ahí nada más en la información. Claro que sí, muchísimas Mucho gracias, gusto, Alejandro. Gracias. Igualmente, gracias. Gracias. ¿Alguien más tuviese algún comentario final? Bárbara o Carlos Anguiano. Carlos Anguiano, adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Pues agradecerles todas las participaciones, las distintas perspectivas que dan para este tema de la construcción de la política estatal anticorrupción. Los retos son importantes y me preocupa que en lo general se coincide en que la corrupción es un aspecto cultural. Entonces, pues eso no es un panorama muy alentador porque para que podamos ver resultados a nivel de cultura tendrían que pasar varios años. Sin embargo, pues el reto está ahí, ¿no? Y es lo que hay que trabajar y ver la manera en cómo se va avanzando. Todas las aportaciones que dieron, comentaba Aarón por ahí la importancia de hacer énfasis en el tema de la educación y de las generaciones jóvenes. Y bueno, hice anotaciones de todos los comentarios de lo más relevante que hicieron. Y muy agradecido porque todo esto va a servir de insumo, va a ser importante para poderla elaborar, que si bien el comité coordinador es quien elabora la política anticorrupción, nosotros como CPC le damos ahí una checada después y a través de la comisión ejecutiva y también podemos hacer alguna recomendación, alguna aportación, ¿no? Me quedo con estos comentarios, agradecerles la participación y el tiempo que se dieron. Gracias, Carlos. Bárbara, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, coincido Adelante, bueno, ¿qué tal? Una disculpa porque me incorporé unos minutos tarde, pero bueno, sí alcancé a escuchar la mayoría de las intervenciones. Justamente coincidiendo con lo que refiere mi compañero Carlos Anguiano, sí se habla, y coincido, por supuesto, es un tema cultural que hay que atender y que se tendrá que establecer como meta a futuro, ¿no? Al final de cuentas, todas las actividades encaminadas hacia ese tema. Sin embargo, y claro que también retomando un poquito lo que comentaba nuestro compañero Alejandro Gallardo de esta búsqueda de proyectos como concretos, se buscaría, o bueno, se abre también la invitación a que una vez que se establezcan como estos grandes ejes de acción de la política, pues que ustedes desde sus áreas, desde sus objetivos particulares que tienen en cada una de las agrupaciones, pues nos pudiéramos sumar para la consecución de proyectos ya en concreto, encaminados justamente para este tema de la cultura de la integridad, ¿no? Sobre todo la cultura de la integridad, por ejemplo, en el ámbito empresarial, la cultura de la integridad en el ámbito en el área periodística, la cultura de integridad en cada uno de los de las agrupaciones que ustedes conocen y que al final de cuentas ustedes también tienen el pulso, ¿no? O sea, ustedes conocen qué es lo que más les duele, qué es lo que más, cuáles son las áreas prioritarias dentro de las agrupaciones que ustedes representan. Entonces, por supuesto que eso a nosotros nos brinda la posibilidad de conocer a mayor detalle qué es lo que se pudiera desarrollar. Entonces, pues, de parte de nosotros, pues,
la invitación a mantener este diálogo entre todas y todos. Y me encanta la invitación que incluso propone el compañero Alejandro Vallardo sobre, bueno, pues también entre ustedes empezar este diálogo más cercano, ¿no? Habrá algunos puntos de coincidencia, noto que son muchos, hay muchos puntos de coincidencia en los que se podrá hermanar algunos objetivos y por supuesto nosotros lo que podamos hacer para lograr esa vinculación hacia nosotros, hacia el CPC, pero también entre ustedes, al final de cuentas va a abonar y va a robustecer el combate a la corrupción. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguien más si no, para ya cerrar y agradecer? Adelante, Juan Carlos. Pues nada más agradecerles a todas y a todos este espacio, este tiempo que sin duda es valioso para cada una de las organizaciones que ustedes representan. Y sí me gustaría pues resaltar a lo mejor un poco también lo que comentaba Maribel en relación a que en la sociedad, en nuestro país y particularmente en nuestro estado estamos llenos de políticas públicas que en su momento pudieran llegar a ser hasta muy rimbombantes, muy complejas y difíciles de entender, ¿no? Y que a lo mejor la ciudadanía o la sociedad civil en general le es difícil pues interpretarlas y a la vez llevarlas a la práctica, ¿no? Y coincido totalmente en que todo el instrumento que se genere precisamente en este sentido, para el combate a la corrupción, pues tiene que ser bastante claro, ¿no? Ya mencionaban algo que es un problema también que pudiera ser cultural y es de preocuparse, sí, efectivamente, pero también es parte de irlo digiriendo tal vez un poco más para poderlo dar a conocer a la sociedad y que la sociedad lo entienda de una forma más práctica, ¿no? Más sencilla, porque sí, a veces los documentos de políticas públicas son la gran mayoría de la sociedad no las entiende, ¿no? Porque están hechas desde un escritorio, están hechas desde espacios en donde no se palpa, ¿no? Lo que ahorita cada uno de ustedes ha manifestado y que, como bien lo decía Bárbara, ustedes palpan y lo que ustedes viven a diario, lo que todos como ciudadanos, y que se traduce precisamente pues, no sé, hasta fastidio, ¿no? En participar en ejercicios como este. Entonces, sí, valoro mucho este comentario y pues nuevamente agradecerles por este tiempo, ¿no? Creo que se está haciendo un gran esfuerzo y ya estamos dando el primer paso, ¿no? Construir desde la sociedad civil y desde donde se siente realmente y se vive la problemática de la corrupción, ¿no? Muchas gracias y pues esperemos seguir trabajando en conjunto. Pues gracias, Juan Carlos, gracias a todas y a todos. Y bueno, la tarea es vasta, la tarea es ardua. Yo también tengo aquí un sinnúmero de anotaciones, es cultural y yo diría, y he dicho que es estructural, ¿no? Es estructural, es cultural. Y bueno, pues muchísimas gracias. Bonita noche y permanecemos en contacto. Muchísimas gracias por compartir con nosotras y nosotros sus reflexiones y sus aportaciones. Permanecemos en contacto con nuestras agendas posteriores. Gracias y bonita noche. Muchísimas gracias a todos. Que tengan excelente noche. Un gusto verlos. Igualmente. Buenas noches. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Saludos a todos. Buenas noches a todas y a todos, que estén bien, que descansen. Igualmente.